Si naciste bajo las influencias de los nodos lunares transitando por los signos de Aries y Libra, sea con el nodo norte en Aries y el sur en Libra, o el nodo norte en Libra y el sur en Aries, estos signos van a ser fuente de constante evolución a lo largo de toda tu vida, y el área de tu carta natal o casa en la que se posicionan tus nodos son ámbitos en los que vas a vivir grandes oportunidades evolutivas y también fuertes desafíos de trascendencia kármica. En este video te voy a contar entonces cómo afectan los nodos lunares en tu vida y con el anhelo de que puedas aprovechar esta información para profundizar más en tu ser, en tu misión de alma y sacarle todo el provecho que puedas. Así que si te resuena, te invito a que te quedes hasta el final del video. Gracias por estar acá, mi nombre es Gaby y hoy quiero hablarte de este que es uno de los temas, podríamos decir, más místicos para este tipo de astrología que analizamos en este canal. La realidad es que los nodos lunares hablan de la evolución y la trascendencia kármica, pero a nivel de aprendizaje del alma, no tiene tanto que ver, o sea, sí afecta mucho al desarrollo del yo y de la individualidad. Sin embargo, hay grandes vivencias y transformaciones que los nodos lunares proponen que son incómodas para el yo, para el ego, para la conciencia en el lugar en el que está fijada en diferentes momentos de nuestra vida. Por lo tanto, este es un punto que a veces nos cuesta entender justamente porque propone que en primer lugar tenemos que estar familiarizados con el concepto de vidas pasadas, no dedicarnos a investigar a fondo, simplemente entender que, por ejemplo, el nodo sur propone lo que vinimos a soltar en esta vida, a trascender de acuerdo a algo que ya hemos expresado y experimentado y canalizado mucho en la vida anterior, en una vida pasada, y el nodo norte viene a indicar hacia dónde en esta vida nuestra alma ha de evolucionar, o más bien nuestra alma guiará a nuestro yo, a nuestro ser a evolucionar para poder aprender las cosas que se necesitan aprender, para también poder soltar ese aprendizaje que se ha vuelto kármico de tanto que se ha vivido en una vida pasada. Entonces esto ya le da una connotación bastante mística y que para la astrología de la que se desprenden estos conceptos, que es la astrología védica, la astrología de la India, son temas muy comunes porque, esta astrología se familiariza mucho más con este tipo de conceptos y de realidades. Sin embargo, la astrología clásica o más moderna que los occidentales practicamos puede llegar incluso a evitar hablar de estos temas. No siempre, afortunadamente, como estos nodos lunares son los que dictaminan los signos en los que van a ocurrir los eclipses, y cada vez hablamos más de estos temas, obviamente nos familiarizamos más y más, pero igual no deja de ser un punto de como mínimo un poquito tabú todavía y bastante místico, en el que cuando profundizamos empezamos a descubrir una gran riqueza para entender incluso mucho más a profundidad el significado de nuestra carta natal. ¿Por qué? Porque los nodos lunares tienden a confirmar temáticas que ya están implícitas y expresadas de manera muy concreta por otras partes de nuestra carta, que nos dicen que hay mucho aprendizaje en relación a ciertos signos, a ciertos planetas posicionados en los signos, y también a partes de nuestra carta que nos dice que hay que trascender mucho y superar muchos desafíos en relación a aspectos, a otras energías. Entonces, cuando vemos dónde se posiciona el nodo norte y el nodo sur, podemos empezar a entender mucho mejor el mensaje de la totalidad de las energías cósmicas o astrológicas que nos componen. Dicho esto, esta breve introducción que considero importante porque a veces no sabemos de dónde se desprenden los conceptos y cómo interpretarlos, vuelvo a repetir, los nodos lunares se desprenden de los estudios de la astrología védica,
que toman a estos puntos que no son más que los puntos de intersección de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esos puntos de intersección o de cruce son en los que se calculan matemáticamente los nodos lunares. Los nodos lunares no son planetas, son puntos matemáticos, y es justamente en esos cruces, en esas intersecciones de órbitas en los que se calculan estas energías. Como vemos, tiene mucho que ver con la Luna, con el Sol. Por eso es que también cuando hablamos de los eclipses y los nodos lunares siempre tendemos a pensar en la conciencia que se relaciona con el Sol y en las emociones que se relacionan con la Luna. La astrología védica plantea que los nodos lunares tienen que ver con la cabeza y con la cola de un dragón. Rahu es el nodo norte y es la cabeza del dragón, y Ketu es el nodo sur y es la cola del dragón. Si pensamos, estos puntos son entre sí sumamente distantes. El nodo sur vendría a representar esta cola, que si entendemos que desde la cabeza nos abrimos a conectar, a integrar las vivencias que nos van a iluminar la conciencia y nos van a ayudar a avanzar en la vida, todo eso se va integrando a través de lo que es todo el cuerpo del dragón, y al llegar a la cola es que esa energía o la forma de haber digerido esa energía debe de trascenderse. Es cierto que el nodo sur o el famoso Ketu se asocia con el soltar, el dejar ir, el cerrar ciclos, el trascender. Sin embargo, no tenemos que pensar que la energía del nodo sur es una energía a eliminar de lleno en nuestra vida, y la energía del nodo norte sí es una energía a la que hay que aprender a abrazar, a la que hay que aprender a entender, porque es justamente la que mayores novedades y oportunidades nos va a brindar. El nodo sur es la energía, es como si fuera una energía de certeza de que la vida va por ahí, y es justamente eso, como si fueran memorias de vidas pasadas o de una vida pasada que, por haber sido expresada la energía de una manera ya tan conocida en esta vida, tenemos que resignificar y dejar ir ciertas formas que ya no nos representan y que incluso nos impiden abrirnos a lo que propone el nodo norte. Pero bueno, para no darle más vueltas a esto, voy a empezar a hablar entonces de cómo afectan los nodos lunares en los signos de Aries y de Libra. Primero voy a hablar del nodo norte en Aries y el sur en Libra, y en la segunda parte del video voy a hablar del nodo norte en Libra y el sur en Aries, por lo que si naciste con el norte en Libra y el sur en Aries, te invito a que vayas a esa segunda parte si te querés saltear esta primera. De todos modos, entender cómo es el nodo norte en Aries nos ayuda cuando lo tenemos en el sur en Libra, en caso de quienes lo tienen. Yo no lo tengo así. Puede esta información ayudar a recordar, ay, esto yo ya lo viví, esto es algo que a mí me sale muy fácil porque esta energía yo ya la tengo en el nodo sur. Entonces a veces está bueno escuchar la información opuesta a la que vinimos a integrar, porque ayuda a profundizar un poquito más. Pero bueno, recordemos, entonces, hablando del nodo norte en Aries y el sur en Libra, recordemos que los signos de Aries y Libra corresponden a un eje energético. De los 12 signos hay 6 ejes, y Aries y Libra son parte de un eje, ¿no? Y son energías opuestas complementarias. El signo de Aries tiene que ver con el fuego, con la acción, con la energía del deseo, de la manifestación, con la conexión con el guerrero interior que nos guía a poder superar cualquier tipo de obstáculo para poder cumplir nuestros deseos. Y la energía de Libra tiene que ver un poco con lo opuesto, porque también el signo de Aries se asocia mucho con el desarrollo de la independencia, del yo, del uno mismo, ¿no? Como el descubrimiento del deseo personal y la capacidad de manifestarlo de forma bastante unilateral. Y la energía de Libra, ¿por qué es opuesta? Porque Libra es una etapa del zodíaco, un momento zodiacal en el que ya se empieza a integrar
que hay un yo, pero también hay un otro. Hay una acción individual o personal que tiene un impacto en la vida de las demás personas o que genera un movimiento, ¿no? O sea, una acción individual genera un movimiento, genera un efecto, una consecuencia en un otro. Y básicamente estas son las energías que cuando se nace con estos nodos se vienen a equilibrar. ¿Cómo es nacer con el nodo norte en Aries? Bueno, tu misión de alma, recordemos que puede que quizás tu conciencia no logre identificar del todo cómo ir hacia esta misión del alma, esta evolución. Sin embargo, a lo largo de tu vida y diferentes vivencias que te van a tocar transitar, y que cuando los eclipses transitan sobre tu nodo norte, los eclipses en los que el nodo norte está en Aries, vas a vivir grandes oportunidades evolutivas, se aceleran muchos procesos y la vida te va a invitar a que logres trascender con mayor fuerza y mayor conciencia todo lo que viniste a trascender por ser nodo sur en Libra. Pero entonces el nodo norte en Aries es como si la cabeza del dragón te llevara a avanzar en la vida, integrando las influencias de la energía de este signo, haciendo cada vez mayor conciencia de que en tu ser hay un costado guerrero o de guerrera de enorme valentía. Hay una parte tuya que es sumamente intrépida, deseante, que tiene una fuerte necesidad de ser independiente, de salir a conquistar nuevos territorios y evitar que se conquisten y se invadan sus territorios. Viniste a esta vida entonces a avanzar como la cabeza del dragón o con tu nodo norte hacia estos caminos en los que desarrolles cada vez mayor sentido del yo, cada vez mayor conciencia de tu deseo personal, y en los que cada vez necesites pensar menos en las cosas que tu nodo sur por ahí te tira un poquito para atrás y te hace que retarden esta evolución hacia el nodo norte. El nodo norte en Aries es gobernado además por el planeta Marte. Entonces el planeta Marte en tu carta natal va a ser un punto también de mucha energía en constante evolución. Es como si tu costado masculino, que es lo que gobierna Marte, fuera un punto de tu vida muy importante de trabajar, de comprender también. Todas las figuras masculinas que tengan un impacto en tu vida es posible que lo tengan porque te enseñan cosas que tienen que ver con tu aprendizaje del alma. Entonces, cuando analizamos los nodos lunares no podemos olvidar analizar los planetas que los gobiernan, y en tu caso Marte, en el signo en el que esté y en la casa en la que se posiciona, también va a dar mucha información sumamente reveladora. Pero bueno, más allá de lo del regente, volviendo al nodo norte en Aries, este aspecto de tu alma, de tu ser, te lleva a que aprendas a desarrollar tu espíritu competitivo, la capacidad de tomar decisiones sin dudar, sin titubear, podríamos decir, esta capacidad de confiar en que tus decisiones tienen que ver con una certeza interior de que vas a lograr avanzar por los caminos por los que desees avanzar. Y también es sumamente importante en tu vida, cuando hablo de la independencia me refiero a estar constantemente consciente del valor de tu yo, del valor de tu independencia, de tu ser, más allá de las personas que te rodeen y de los vínculos que tengas con otras personas. Ahora que analicemos el nodo sur vamos a entender mejor por qué. Este poder estar cada vez más confiado, confiada en tus capacidades personales es sumamente evolutivo y es algo que genera como
magnetiza mucho el animarse a hacer cosas de manera más individual. Sin embargo, es como si una parte tuya se sintiera culpable de no necesitar a los demás, de no preguntar, de no tomar en cuenta en cómo impactan tus acciones a otras personas. Y esto tiene que ver con tu nodo sur, y no es que tengas que pasar por alto esas preocupaciones. Sin embargo, aprender a observarlas desde un lugar de que quizás hay una parte tuya un poquito regresiva que te impide confiar más en vos mismo, en vos misma, y superar esos desafíos, superar esas dudas, como es ese deseo de que alguien más venga a indicarte hacia dónde, ¿sí? Vos en esta vida viniste a resignificar a tu yo y a ser capaz de abrir puertas por tu propia cuenta, de materializar muchos proyectos, de emprender caminos para incluso fortalecer tu conocimiento, tu desarrollo personal, tu autoconocimiento, porque no olvidemos que los nodos lunares tienen que ver con el aprendizaje del alma, son bastante relacionados a aspectos más espirituales de la vida, ¿sí? Entonces, tu misión del alma tiene que ver con ir hacia lo ariano, estar cerca de la vibración de este signo, conectar con el fuego, conectar con la adrenalina, hacer actividades que estimulen tu vitalidad, ¿sí? Recibir la luz del sol y vivir más en el presente, en el estado de ebullición y deseo constante en el presente, en el aquí y el ahora. Y ahora vamos a pasar a analizar el nodo sur en Libra, que es la cola del dragón, es Ketu, y es esta parte de tu ser que ha vivido en una vida pasada mucho la energía del signo de Libra, que es un signo muy mental porque responde al elemento aire, y como tal todos los signos de aire son mentales. Es un signo que da mucha importancia, como decíamos hace un ratito, ¿no? Que se fija, o sea, es tan consciente la energía de Libra de que no hay un yo sin un otro, ¿no? Como que los humanos y en sí todo en la vida responde a dos principios, ¿no? Como el yin y el yang, y la energía de Libra se posiciona tan en ese lugar que tiende a polarizarse. Esto es el nodo sur, es una parte de tu ser que se polariza en una forma de vivir que impide te impide abrirte a vivir otras formas. Entonces, esta parte de tu ser, tu nodo sur, es como si te dijera que es muy importante cuidar las formas, las buenas apariencias, apelar al constante diálogo, observar cómo accionan los demás antes de tomar una acción o una decisión propia. A veces la energía de Libra en el nodo sur tiende a hacer eso, a generar como un poco de codependencia, porque hay tanta desconfianza o tanto poco conocimiento de lo que uno mismo es capaz de generar desde su acción, desde su proactividad, que es como si la energía llevara a que uno se quedara esperando que venga de afuera el deseo, que contagia el deseo personal o la acción de un otro que activa la acción propia para poder avanzar. A veces el nodo sur en Libra genera como un estado de inacción o de letargo, porque es una indecisión muy grande la que se genera cuando se depende tanto del qué dirán, de la validación externa, del permiso de los demás, y también de querer que todo sea tan perfecto, tan bello, tan estético, tan armonioso. No estoy diciendo que eso no tenga un valor en tu vida, de hecho lo tiene y es sumamente importante porque refina mucho el accionar de tu nodo norte, pero tenés que tener en cuenta que cuando esta energía tiende a frenar a tu nodo norte, ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, Libra es un signo sumamente intelectual, todo lo procesa desde la mente, y muchas veces en esa intelectualidad tan exaltada es tanto lo que piensa y tanto lo que observa y tantas las posibilidades que ve,
que tomar una decisión, poder determinar un avance es sumamente complejo, porque son tantas las opciones que puede sentir que si toma una acción va a quedar mal con todo el mundo, que piense diferente, o simplemente si se la juega por un deseo va a postergar otros o no los va a poder cumplir. Entonces a veces eso genera como una tendencia a no avanzar nunca, y justamente ese es el punto que la vida te invita en esta experiencia que estás transitando, a que puedas dejar atrás y a que puedas resignificar. Libra es gobernado por el planeta Venus, que es el planeta del amor, es una energía sumamente femenina la que proyecta Venus, y es una energía que es también muy receptiva. Por eso esto de observar qué pasa antes de tomar una acción, antes de expresar una idea, antes de generar un avance, ¿sí? Siempre está el esperar a ver qué pasa afuera para que haya una apertura adentro. Venus entonces deja ver también que en una vida pasada quizás fuiste una persona con una predominancia venusina sumamente exaltada. Ahí vas a tener que ver en qué casa está tu nodo sur para que te dé más información al respecto, pero sin dudas en tu vida pasada habrás hecho un gran uso e incluso un excesivo uso de la energía de Venus, que tiende a generar un gran desarrollo artístico, un gran desarrollo intelectual, un gran gusto por las buenas formas, por el arte, por todos los aspectos lujosos y refinados de la vida. Es una energía que valora muchísimo el ser con otros. Entonces probablemente en una vida pasada tuviste muchas relaciones de pareja o viviste muchas aventuras amorosas, podríamos decirlo, hiciste un gran uso de esta influencia, y es como si en esta vida tu alma te recordara: mira, no es tan importante ahora ir por ese camino. O quizás es importante, pero no podés dejar que esto retrase la evolución de tu deseo personal más individual que viniste a trabajar en esta vida, ¿sí? Entonces observa esto, observa si te resuena esto que te estoy contando sobre tu nodo sur en el signo de Libra, y cuáles son los desafíos que sentís que te pone, por ejemplo, a nivel vincular, que es donde más se pueden sentir con este nodo sur, ¿no? Como a través de los vínculos, de las parejas, de las asociaciones, llegan muchas vivencias que son complejas, que son para la evolución, ¿no? Siempre puede haber una tendencia a, estando en vínculo, seguir buscando la complacencia o comportarse de forma como muy cautivadora, queriendo que todo pase por la estética, por la conquista, pero más a nivel amoroso, ¿sí? Y observa eso, cómo vienen tantos desafíos en tu vida a nivel de pareja y de asociaciones, porque el regente de nodo sur Venus en este signo habla mucho de esto. También hay una parte venusina y más bien libriana que es muy hermosa de este signo, que es como el que la aporta en el zodíaco, que tiene que ver con la constante búsqueda de la justicia, que lleva a este signo a ser sumamente objetivo y estar todo el tiempo captando múltiples posibilidades también, pero buscando que todo sea justo, que todo sea adecuado. Esto es algo muy hermoso. Quizás en tu vida pasada pudiste haber sido alguien que por luchar tanto por esa justicia se desconectó de lo que era verdaderamente justo para sí, porque a veces en esto de buscar que todo esté tan bien, se pierde un poco, como que se desbalancea la balanza libriana, ¿no? Como que se pierde la verdadera justicia. Entonces quizás en esta vida venís a recuperar algo que por ciertas injusticias en tu vida pasada pudiste llegar a haber perdido y demás. Así que bueno, en resumen es eso: tu nodo norte te invita a ser un guerrero, una guerrera, a que no tengas miedo de superar los desafíos individuales o personales que te toca superar en esta vida. Tu nodo sur en Libra te da una gran riqueza intelectual,
una gran capacidad para dominar los vínculos, sin embargo también genera fuertes desafíos ligados a la codependencia, a la complacencia, a estar demasiado pendiente de la imagen y de lo que van a decir si no te ves del todo adecuada en tus acciones más personales, o si aparece esta guerrera que van a pensar cómo una mujer puede llegar a hacer eso, o cómo si sos un hombre, cómo vas a hacer eso sin pensar en los demás. Hay muchos miedos en relación a este nodo sur que en esta vida has venido a superar, y entonces es un poco por ahí hacia donde te llevan tus nodos. Recuerda entonces mirar los regentes de estos signos, y ya si le sumas la información de las casas, ahí vas a tener mucha más información. Ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre el nodo norte en Libra y el nodo sur en Aries. Recordemos entonces que el nodo norte en Libra propone avanzar como cabeza del dragón, el nodo norte, el famoso Rahu, hacia todo tipo de experiencias y vivencias que te permitan exaltar la influencia del signo Libra en tu vida. Sí, Libra es un signo que tiene mucho que ver con la vincularidad, con el ser con otros, con el buscar dinámicas vinculares justas, en las que predominen las buenas formas, los buenos acuerdos, en las que a través de la visión objetiva y la intelectualidad se puedan trazar estrategias adecuadas y bien planificadas para que las relaciones evolucionen, para que las dos partes saquen valor por igual de ese encuentro, ese vínculo, esa asociación. Tu nodo norte te lleva a eso, a que seas cada vez más capaz de trabajar con tu diplomacia para lo que el buen diálogo, el pulir tu forma de hablar, pulir tu forma de expresarte, pulir tus gestos, es sumamente importante. Es como si tu alma en esta vida te llevara a evolucionar en ese camino. Tu nodo norte está gobernado por la energía de Venus, es un planeta que gobierna el costado femenino de todo ser humano y se asocia mucho a las expresiones artísticas, a la belleza, al amor romántico, a la plenitud, a esta exaltación del arquetipo femenino, ¿sí? Entonces todos estos aspectos vinculares en tu vida van a ser hacia donde tu nodo norte te invita a evolucionar. Puede haber una tendencia a que creas que es mejor estar sola, o es mejor no vincularte con tantas personas, no conocer gente y hacer la tuya, ir por tu camino, que no hay, en el que como no hay quizás otras personas con las que lidiar, hay menos obstáculos, todo es más ágil. Sin embargo, tu alma en esta vida ha venido a evolucionar hacia el encuentro y hacia la vincularidad. Entonces las vivencias que van a constelarse en tu destino siempre van a tener que ver con la integración de este costado de tu ser, con que cada vez puedas volverte mejor a nivel de diálogo, a nivel de escucha, con que cada vez tengas mayores recursos para generar armonía, para generar equilibrio, para generar paz, primero a nivel interior y segundo a nivel vincular. Es una energía muy hermosa que has venido a desarrollar y es por eso que se va a volver tan importante en tu vida. Y te invito a que observes entonces dónde está la energía de tu nodo norte, en qué casa, y también a que observes en qué casa está el planeta Venus, en qué signos, y hace aspectos a otros planetas. Todo esto te va a dar mucha más información para que puedas descubrir, claro, con razón se repiten ciertas experiencias, porque te están invitando a eso, a que te animes a vivir este costado de tu ser que, por ser tan novedoso y alejarse tanto de la certeza de lo que tu nodo sur ha propuesto y te ha llevado a vivir en una vida pasada, asimilar este nodo norte es un poco desafiante y complejo, pero esto no quiere decir que no lo puedas realizar. Obviamente quizás te sea más cómodo, más zona de confort quedarte en tu nodo sur, pero bueno, en esta vida vas a tener que acercarte hacia este destino. Y el nodo sur en el signo de Aries, recordemos quién es Aries. Aries es el opuesto complementario de Libra, como comentaba cuando hablaba en la primera mitad del video.
Aries es un signo de fuego, se relaciona con el arquetipo del guerrero, es un signo que es sumamente valiente, intrépido y muchas veces tiende a hacer uso de su fuego de forma demasiado unilateral, lo que lo puede llegar a ser percibido como un poco egoísta o individualista. Es un signo que está plenamente conectado con su deseo. Tiene la capacidad de desear y accionar al instante, como cuando prendemos un fósforo que se prende enseguida la llama. Esa vendría a ser como la imagen de Aries, ¿no? Que ni bien algo lo roza, aparece el fuego, ¿no? No es como la fogata que hay que trabajarlo un poco más, que hay que poner las maderitas, los tronquitos, no. Aries es, si tenemos que identificarlo con un elemento fuego, yo lo identifico mucho con esto, ¿no? Como con el fósforo, con el cerillo, como le dicen acá en México. Entonces, esta es la energía de Aries, es un signo sumamente deseante, enérgico, determinado en su accionar, tajante, unilateral, y esto es algo que vos traes de una vida pasada. En tu vida pasada podrías haber sido así, podrías haber sido alguien sumamente guerrero, que incluso fue a batalla, que tuvo que desarrollar muchas destrezas para evitar que sean conquistados sus territorios o que sus enemigos les ganaran. Y esto puede estar muy despierto en tu ser, como por poner un ejemplo, puede ocurrir que de repente, cuando estés viviendo vínculos, sobre todo con personas nuevas que llegan a tu vida, que aparezca este impulso, este instinto de que no vengan acá a querer invadirme, a querer sacarme de mi lugar. Tenés que observar que a veces esas reacciones no están tan en relación con lo que realmente está ocurriendo en tu vida, porque son más bien como instintos de supervivencia que están en tus memorias, podríamos decir celulares, o en la memoria de tu alma, ¿no? Como si algo en tu ser hubiera hecho tanto uso de esta energía que no pudiera ver que está viviendo una experiencia nueva. Y otra cosa importante para observar del nodo sur es el signo y la casa en la que se posiciona el regente de Aries, que es Marte. Entonces observa en tu carta si sabes dónde está Marte, porque también en ese ámbito de tu vida vas a vivir fuertes desafíos evolutivos relacionados a aprender a gestionar adecuadamente tu costado masculino. Es probable que sea cual sea tu género, te percibas como una persona más masculina, a la que se le da mucho más fácil canalizar este arquetipo del guerrero que integrar lo femenino, expresar su energía más delicada, como esta sutileza más venusina, ¿sí? Entonces observa eso, cómo hace efecto la energía de Marte en tu carta, y es importante que sepas que cuando sea activada esa energía por tránsitos, por revolución solar en la que Marte quede posicionado en una ubicación fuerte de esa etapa de tu vida, bueno, vas a vivir también desafíos que son sumamente evolutivos. Entonces observa eso, cómo impacta Marte en tu vida y qué pasa cuando es transitada esta energía, cuando otro planeta transita sobre ella, o si en revolución solar te toca que esté muy exaltada. Por ejemplo, si te toca un ascendente Aries o Marte en el medio cielo, ese va a ser un año de gran oportunidad para trascender aspectos de tu nodo sur que ya no te representan. Es importante volver a lo mismo. El nodo sur no quiere decir cortar de lleno con la energía del signo del nodo sur, sino entender que la forma en la que la usamos en una vida pasada, en esta vida está desactualizada. Entonces, si queremos ser el nodo norte o permitirle a nuestra alma que se acerque al nodo norte, tenemos que trabajar mucho con entender que no hay una sola forma de jugar la energía de Aries. Vos te vas a dar cuenta rápidamente observando cuáles son tus hábitos de reacción más inconscientes. Si, por ejemplo, te sale mucho discutir, si sos una persona sumamente discutidora, conflictiva, que enseguida va al choque, es posible entonces que en una vida pasada hayas
sido alguien que tuvo que desarrollar esa energía porque si no lo mataban o porque si no se quedaba no podía defender, por ejemplo, a su tribu. Entonces quizás en tu vida pasada viviste eso y en esta vida tenés que tomar conciencia de que esa forma de ser Aries ya no es tan necesaria. El gran valor que te dan Aries en el nodo sur es que en este abrirte como el nodo norte, a vincularte con muchas personas y a aprender a disfrutar del ser con otros, nunca te vas a olvidar de lo importante que es conservar tu deseo personal, lo importante que es no perderte en los demás. Siempre hay una parte de riqueza asociada al nodo sur, sin embargo, tenemos que ser capaces de reflexionar mucho al respecto y saber dar con esa parte de riqueza para evitar que lo que se exprese constantemente sea justamente esta inercia, ¿no? Como este costado más regresivo. Entonces, bueno, a grandes rasgos estas son las energías de los nodos en los signos de Aries y de Libra. Cada 18 años y medio los nodos lunares vuelven a los mismos signos, es decir, cada 18 años y medio vas a vivir tu retorno nodal, que es cuando el nodo norte se alinea con tu nodo norte y el nodo sur con tu nodo sur, y es una etapa de fuerte evolución en la que se actualizan muchos escenarios, muchos vínculos. Es como si todo volviera a empezar y te encontraras con vivencias que te recuerdan esto, hacia dónde has venido a evolucionar a nivel de alma. Y cada 9 años y un poquito más es que se da el retorno nodal invertido, que propone como un reajuste, un reequilibrio cuando estamos, por ejemplo, naciste con el nodo norte en Aries, ¿no? Bueno, empezás tu ciclo, tu retorno nodal, y a los 9 años y medio podés tomar un poquito de distancia y observar la forma en la que esta energía se ha expresado, y si no te has polarizado mucho del otro lado, y si hay algo de lo del nodo sur que se está olvidando pero que tenía mucho valor, como para que lo vuelvas a resignificar y puedas encontrar un balance en tu manera de estar avanzando. Esto es lo hermoso de la astrología, que nos enseña que no podemos condenar ninguna de las energías que nos componen, que no es que hay una mala y una buena, simplemente son todas energías que tenemos que aprender a gestionar desde la constante evolución de la conciencia. Por eso es tan importante acompañar el estudio de la astrología con un estado de constante cuestionamiento, de ser una persona con capacidad de reflexión, de observar y como aprender de lo vivido, entender que no estamos en un juego en el que todo se va repitiendo para que siempre seamos iguales, sino que vivimos en una vida en la que cuando se repiten lecciones es porque necesitamos volver a vivirlas para superarlas, y a veces cuando vuelven los nodos a los mismos signos se repiten lecciones, pero no para que volvamos a hacer exactamente lo mismo, sino para que encontremos una vuelta de hacer las cosas un poquito más consciente, tomando todo lo que hemos aprendido y experimentado y se ha vuelto a saber en nuestro ser durante todos esos años que han pasado hasta que volvieron los nodos a los mismos signos. Bueno, espero que esto que te estoy contando resuene, te sea de mucha utilidad y te ayude también a entender el mensaje de la presencia de los nodos lunares en estos signos en tu carta. Observa que si tu nodo norte está invitándote a trabajar con la energía de la independencia, probablemente haya muchas otras partes de tu carta que den ese mismo mensaje, y entonces cuando empezás a observar eso te das cuenta de lo importante que es haber nacido con esa combinación de energías y cómo el nodo norte está resumiendo un mensaje que ya estaba implícito. Lo mismo si naciste con el nodo norte en Libra, probablemente en tu vida hay muchas energías que estén indicando que trabajar con estos aspectos más librianos, el desarrollo de la intelectualidad, de pulir la imagen personal, de aprender a ser con otros, siendo capaz de distinguir el impacto de tus acciones individuales en otras personas es sumamente importante, ¿sí? Observa entonces en la totalidad de tu carta, trata de descubrir cuál es el impacto de estas energías tomando en cuenta el conjunto, la totalidad de todo lo que hay implicado en tu carta. Y si tenés ganas de que te acompañe
como profesional a hacer un análisis más profundo, como más exhaustivo y en el que tomemos en cuenta todas las energías que te componen y tu historia de vida, podés contactar conmigo. Vas a encontrar los datos en la descripción del video para agendar una sesión personalizada en la que podamos descubrir mucho más a detalle qué es lo que están proponiendo estas energías que son tan importantes de entender cuando analizamos una carta. Así que bueno, esto va a ser todo por hoy, espero que haya quedado claro y te invito a que me cuentes en los comentarios si naciste bajo las energías de estos nodos lunares, cómo las sentís, has estado descubriendo algo respecto a tu misión del alma y tu karma por trascender, en qué áreas o casas de tu carta natal se posicionan tus nodos. ¿Consideras que son áreas en las que has vivido muchas experiencias de purga kármica y de evolución? Bueno, sería muy enriquecedor para mí conocer esto y que me cuentes y que más personas de la comunidad puedan acceder a leerlo y compartir e intercambiar. Me encanta además cuando el contenido sirve para el debate y para la reflexión. Siempre con respeto, por supuesto, como están los lineamientos del canal que pueden ver cuando van a dejar sus comentarios. Bueno, si te gustó el video, entonces te agradezco por interactuar con él, compartirlo, dejar tus comentarios, dejar un me gusta, todo es bienvenido, me estimula a que yo siga teniendo ganas de crear y de compartir. Así que bueno, gente, eso es todo. Mando un fuerte abrazo para todas las personas que han llegado hasta el final del video. Y bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y que puedan sacar mucho provecho de este contenido. Chao, chao.